La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. El día de hoy vamos a predicar bajo el tema ¿Cómo ser libres de los engaños del diablo? ¿Amén? Efesios 4:22, si lo encuentran, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La verdad es que todos nosotros como cristianos tenemos un enemigo visible, que es Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y amados hermanos, la guerra que tenemos contra Satanás no es fácil. Es una lucha que tenemos que enfrentar todos los días y tenemos que estar constantemente adiestrándonos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Nuestras herramientas que son el ayuno, la oración, la palabra, ¿cierto? La comunión, estar en la casa de Dios, son cosas muy importantes. Entonces, quiero decirte que Satanás utiliza los deseos engañosos para seducir y para tentar. Tenemos que ver una diferencia, hermanos, entre la tentación y la prueba. La prueba viene de parte de Dios y la prueba busca sacar lo mejor de ti. Pero la tentación viene de parte del diablo y busca sacar lo peor de ti. Amén. En una prueba, cuando Dios te procesa, te pone como a prueba, como decimos. ¿Y qué quiere Dios de la prueba? Dice, la prueba de vuestra fe produce en vosotros paciencia. O sea, que es el deseo de Dios, es llevarte a una nueva dimensión de los frutos o dones del Espíritu Santo. Siempre. Cuando pasas una prueba, vas a desarrollar más paz, más paciencia, más benignidad. Te vas a volver más bondadoso. Vas a tener más fe después de pasar una prueba. Vas a salir con más mansedumbre. Entonces los frutos del Espíritu están muy ligados a las pruebas que Dios pone. Y cuando pasamos las pruebas, van produciendo en nosotros frutos de parte de Dios. O sea, la prueba nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Amén. Porque cuando tú pasas una prueba, tú ni siquiera sabías que eras un intercesor, pero cuando pasas una prueba, ahí sí que aprendes a interceder, ¿sí o no? Tú no sabías que tenías tanta fe, pero cuando pasas una prueba, cuando llega, por ejemplo, el banco y te dice, señora, mañana lo desalojamos, se acabó la oportunidad para usted. Y entonces tú desarrollas una fe en medio de tu prueba porque tú dices, yo sé que Dios me va a sacar de esta. Y de repente ocurre un milagro, ves la mano de Dios y Dios te libra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces ahí vas desarrollando más fe, más mansedumbre, más templanza. Los frutos del Espíritu Santo se van desarrollando cuando pasamos pruebas. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, siempre usamos ese dicho de decir, oh Dios, dame paciencia, decimos, ¿no ves? ¿Y qué estamos diciendo en otras palabras? Le estamos diciendo, Dios, mándame pruebas. Porque la Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que ya no pidas pruebas, no, ni llorando, deja que vengan, pero no las llames tú. Dios las manda en momentos cuando necesita hacernos subir de nivel. Las pruebas, hermanos, en nosotros no son
para que nosotros nos destruyamos espiritualmente. Dios te toma como un diamante en bruto y empieza a trabajar, y Él ve en ti el diamante terminado. Amén. Ese es el objetivo de las pruebas, pulir nuestro carácter. La mayor parte de pecados que aparecen en la Biblia, o los frutos de la carne que son adulterio, lascivia, son problemas de carácter. ¿Por qué, por ejemplo, las personas llegan a divorciarse? Por problemas de carácter. Porque no se supieron entender, porque se pelearon, se miraban feo, se tiraban una y otra cosa dentro de la casa, había violencia, no se sabían entender ni perdonarse. Entonces, todos los pecados y obras de la carne están ligados al carácter. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el carácter no está conforme al carácter de Cristo, entonces vamos a estar cayendo en cualquier obra de la carne siempre, y no vamos a poder salir de ella sin que la presencia de Dios nos liberte. Porque Jesús dijo: seréis libres cuando el Hijo de Dios os libertare, entonces ahí seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, las pruebas sacan lo mejor de ti. Y la tentación viene de parte de Satanás, y él busca sacar lo peor. Quiero que vayas al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a ver la primera tentación que ocurrió en el huerto del Edén a la primera pareja, más específicamente a la primera mujer. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya, bien, ahí nomás parece. No voy a leer todo el capítulo, hermano. El capítulo 3 nos habla de la primera tentación de Satanás. ¿Alguien sabe quién fue la primera persona que fue creada en el Antiguo Testamento, según Génesis? ¿Quién fue? Adán. ¿Por qué tienen miedo de responder? Y la primera mujer era Eva. Ahora, amados hermanos, ocurre aquí que Satanás, Dios crea el huerto del Edén y le dice: de todo árbol precioso puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, siempre Dios se guarda algo, siempre. Y en el huerto del Edén Dios se reservó un árbol, pues Dios sabiendo que el hombre podía pecar. ¿Por qué dejó ese árbol ahí? Porque siempre Dios al hombre le dio el libre albedrío, la oportunidad de escoger si caer o no caer en la tentación, si caer o no caer en el pecado. O sea, para que el hombre no diga: ay, Dios me maneja así como un títere, y Él me lleva para acá y me mueve para allá, y al final yo no puedo escoger nada. No, cada uno de nosotros que hemos sido creados
del polvo de la tierra, tenemos la capacidad de escoger si servimos a Dios o vamos en pos de los deleites del enemigo. ¿Cuántos hemos escogido servir a Dios? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, el diablo usa como estrategias verdades a medias. No usa verdades completas. Y una verdad a media es error, es mentira. Entonces, primero le dice a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol? Empieza a cuestionar lo que Dios dice. Entonces, tienes que entender que la tentación siempre va a venir por esa parte. Va a cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Dios dice, tienes que ser marido de una sola mujer. Y tú dices, pero ¿cómo en el Antiguo Testamento tenían hasta 1000 mujeres? Entonces el diablo es muy sagaz y empieza a tergiversar verdades para que la gente se dé la oportunidad de pensar más cosas y aceptarlas y caer en el pecado. Satanás, cuando tienta a alguien, no dice aquí en la Biblia que es una manzana, como dice la gente del mundo en la tradición, una manzana se comió Adán y Eva. No dice aquí. Simplemente dice fruto. ¿Qué fruto será? No sabemos. Pero hermanos, la verdad es que ellos dice que empezaron a probar el fruto prohibido y el diablo no les puso el fruto en la boca. ¿Amén o no amén? Como la gente a veces dice, ay pastor, te cuento que el diablo me hizo tomar. Ay, ¿cómo es eso que el diablo te hizo tomar? O sea que el diablo te agarró, te llevó en brazos, te puso en la chichería y ahí te metió la tutuma en la boca y caíste. El diablo no puede manejar personas, porque él no es Dios. Ni siquiera Dios lo hace, nos da libre albedrío. ¿Amén o no amén? Entonces el diablo no puede manejarte. Ay pastor, te cuento que este diablo otra vez me hizo fumar. No, tú fumaste, tu carne. El diablo te presentó el cigarrillo, tú lo viste ahí, lo deseaste y tú fuiste el que terminaste consumando el pecado. La tentación consiste en eso, siempre. Él te va a mostrar algo, te lo va a hacer desear, va a entrar ese pensamiento a tu mente y se concibe el pecado. Eso dice Santiago capítulo 1. Amén. Entonces el diablo no puede ponerte a ti y hacerte pecar a la fuerza. Somos nosotros los que con nuestra propia carne terminamos decidiendo si pecamos, caímos o servimos a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar, hermanos, para evitar caer en los engaños de Satanás? ¿Y cómo podemos ser libres? Que es el tema de hoy día. ¿Sabes cómo? Primero, tu mente tiene que ser renovada. No puedes prestar oído al diablo. Hay formas como el diablo entra a los corazones. Primero, por los oídos, lo que escuchas, lo que ves, lo que almacenas en tu mente. Entonces, eso es lo que dice el libro de Filipenses cuando dice, renovaos en vuestro cuerpo, alma y espíritu. Refiere a esas tres cosas: el oído, la vista y la mente. Que la mente es el alma mismo donde se almacenan nuestros pensamientos. Hermanos, todas las personas que tarde o temprano terminan pecando, primero meten a su mente la idea del pecado que van a hacer. Por eso tenemos que pedir a Dios constantemente que limpie nuestra mente y que nos purifique y que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dale fuertes palmas de alabanza. Gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, me puse aquí un punto. ¿Qué estás metiendo a tu mente? Ahí está la pregunta. Porque, hermanos, la batalla que enfrentamos con el diablo dentro es como está peleando Satanás para que tú peques y está la presencia de Dios batallando para que tú seas libre del pecado. Y una vez tuve la oportunidad de leer en un libro de que estas dos cosas, oposiciones entre Dios y el diablo, se identifican como dos leones. Sí, porque tú ves que el diablo igual tiene poder.
Y tú ves a Dios que es todopoderoso. Y se enfrentan allí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú terminas decidiendo, no Dios. Porque sobre tu cuerpo tú decides. Y entonces, ¿cuál de los dos leones va a ganar y se va a comer al otro? Simplemente el que tú alimentes más. Si tú alimentas más las cosas de la carne, pues eso se va a comer a las cosas del espíritu. Pero si tú alimentas más al espíritu, lees la palabra, escuchas prédica, estás escuchando alabanza, vienes a congregarte, estás en la vigilia, estás en oración, estás en ayuno, entonces no va a haber lugar para el diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Y cuando Él venga a tentar, entonces, como estás tan lleno de Dios, no va a haber espacio para Él. Amén. Así que, hermano, el tema de la tentación es terrible. Cuando el diablo ya hace que el pecado se consume en el ser humano, él se aleja. Y él te mira de lejos y se ríe. Mira, le tendí la trampa y cayó. Redondito cayó. Eso hizo con Adán y Eva. Cuando ya los vio comiendo el fruto, el diablo ¡pum!, desapareció. No dice que ahí que estuvo con ellos hasta que Dios se les apareció en el huerto y les ayudó a coserse delantales porque estaban desnudos. No dice eso la Biblia. Al diablo le interesa que peques, que caigas, y él se aleja. Y él entonces se va a otro, a tentar a otro. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando ellos cayeron en el pecado y fueron tentados, la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos y entendieron que estaban desnudos. ¿Y usted sabe cuál fue la primera invención del hombre? Algunos dicen la rueda. La primera invención del hombre fueron los delantales que se cosieron de higuera, de hojas de higuera. ¿Y por qué? Porque fueron abiertos sus ojos y ellos entendieron que estaban desnudos. Más antes caminaban los dos desnudos sin saber que estaban desnudos. Imagínate eso. Sin necesidad de comprarse ropa, sin necesidad de un supermercado. Todo Dios les tenía abastecido en el huerto del Edén. No necesitaban. Entonces pasaron de vivir en un huerto donde todo lo tenían a vivir donde no había nada. Esa es la condición del pecado. El diablo, ¿qué quiere hacer? Quiere que pierdas toda la bendición de Dios y que caigas a la nada. Te pongo el caso del hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo pródigo tenía todo en la casa de su padre, ¿sí o no? Y él un día entró la tentación a su mente y dijo: le voy a pedir a mi padre la parte de la herencia que me corresponde. Y dice que él pidió la parte, le dijo: padre, quiero que me des mi herencia en vida. Y el padre accedió, le dio la herencia. Porque el hijo siempre tiene la oportunidad de escoger. Eso es lo que Jesús nos está relatando y enseñando en esa parábola. El hijo siempre termina escogiendo, no el padre. El padre ya tiene su plan, pero es el hijo el que decide. Entonces el hijo que decidió ir por el mal camino, fue a prostitutas, fue a gastar su dinero con amigos, en fiestas, en bailes y en muchas cosas, en parrandas. Y dice la Biblia que terminó su dinero después de un tiempo. Y no solamente terminó su dinero, sino que se encontró que ya no tenía ni para comer. Y encontró un día, se puso a pensar y dijo: pensar que estoy comiendo la cáscara de la comida de chanchos. Pensar que estoy aquí en medio de chanchos viviendo, teniendo en la casa de mi padre todo, teniendo abundancia de pan en la casa de mi padre. Aquí estoy viviendo entre los cerdos. Esa es la condición del pecado. Satanás te ofrece la tentación, tú lo tomas, lo aceptas, comienzas a caminar donde él te lleva y terminas destruido. ¿Usted cree que el diablo cuando agarra algo lo bendice? Dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Entonces nada de lo que él toque es bendición. Entonces hay personas que han elegido ir detrás de los caminos de Satanás. Han caído en los engaños del enemigo, que es mi tema de hoy. ¿Y cómo terminan? Destruidos. Después, cuando ya no pueden más, cuando ya están en el alcoholismo, ya por terribles y ya no pueden salir de ahí, entonces se recuerdan que algún día, cuando eran niños, a lo mejor fueron a una iglesia, a la escuela dominical.
cuando ya su matrimonio se destruyó, cuando los hijos fueron uno para cada parte, cuando ya perdió su familia, su casa y pierden todo, ahí se recuerdan. Uy, me recuerdo que cuando era niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia. Ahí está. Entonces viene el pensamiento del hijo pródigo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pensar que podrías haberte evitado tanto sufrimiento si hubieras hecho la voluntad de Dios y hubieras resistido al diablo. Porque Satanás lo que quiere es hacerte caer. Una vez que caes, él se aleja y entonces el problema empieza entre tú y Dios. Porque lo que Satanás hace en la tentación es alejarte de la presencia de Dios. ¿Qué sucede ahora cuando Satanás ya se sale del huerto, se aleja de Adán y Eva? Entonces se encuentra ahora Adán y Dios. Y Adán, con su delantalcito cosido de hojas, estaba caminando un día por el huerto y de repente viene la voz de Dios: Adán. Y el otro, ¿sabe lo que hizo? Se escondió. Por eso la Biblia dice: huye el impío sin que nadie le persiga. Un pecador se va a arrancar siempre de Dios, porque tiene miedo a Dios, sabe que ha fallado. Pero más que sentir miedo, en vez de sentir miedo, debería sentir arrepentimiento, porque el arrepentimiento te termina acercando a Dios. Hemos entendido por la Biblia que a Dios no hay que tener miedo, sino temor, que es diferente. El miedo es lo que sintió Adán, ¿cierto? Tenía miedo de encontrarse con Dios, andaba escondiendo. Pero el temor te lleva ¿a qué? A no pecar, a no fallarle a Dios, a vivir en santidad, a decir no a la tentación. Y entonces el temor de Dios te hace apartar de todas las consecuencias que vienen después del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, Dios le dice a Adán y él estaba escondiéndose. Podría ser la condición de alguien que está en pecado. Y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice: Señor, es que no me pude encontrar contigo porque tuve miedo y por eso me escondí. Estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó a que estaba desnudo? ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente? Todo lo sabe, pero le hace la doble pregunta. Y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía que Satanás ya lo había tentado y lo había hecho caer. Pero Dios, ¿qué esperaba? Que Adán fuera suficientemente hombre y le diga: Dios, yo pequé, yo caí, yo me equivoqué. ¿Sí o no? Pero ¿sabe lo que él hizo? Le dijo: ay, la mujer que me diste, Señor. ¿A quién le echó la culpa? Ay, la mujer que me diste. Yo no te pedí que crearas a Eva. Vos la sacaste de mi costilla, así que tú tienes la culpa. Después Dios fue a confrontar a la mujer. ¿Sí o no? ¿Y la mujer qué dijo? La serpiente fue la culpable. Y cuando Dios ni le preguntó a la serpiente porque ya sabía lo que había hecho. Pero siempre en el pecado pasa lo mismo. La gente termina chuteando la pelota para allá. No, mi marido tiene la culpa de habernos divorciado, porque él siempre no traía plata, él era flojo, se levantaba tarde, él. Y se olvidan a veces que el matrimonio es de dos. Y que cuando un matrimonio fracasa, los dos tienen la culpa. Porque Dios dijo: ya no son más dos, sino uno. ¿Ya cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Eso es. Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Y a veces así estamos buscando culpables. Ay, mi abuelita tiene la culpa de que yo haya chayado. Mi tío tiene la culpa de lo que yo he tomado. ¿Para qué me lo hace? Pues promo, fiesta de promo. Y así estamos siempre buscando culpables a otros. Cuando lo que Dios está esperando es que tú reconozcas y digas: Dios, yo te he fallado. Aquí estoy. Yo te aseguro que si Adán hubiera dicho eso a Dios, la historia sería diferente. ¿Y sabes por qué Dios los terminó echando del huerto del Edén?
Porque a Dios le detesta la hipocresía. ¿Y a cuántos dicen gloria a Dios? Y la hipocresía son esa gente que dice, ay no, el otro tiene la culpa, el de allá, y así estamos toda la vida y no somos capaces de decir, Dios, perdóname porque yo he fallado. Perdóname porque me he equivocado. Si yo no necesito culpar a otros, yo he fallado. Ahora, en la historia del hijo pródigo, ¿quién fue el que reconoció que había fallado? ¿El hijo pródigo le echó la culpa a otros de su desastre? No, por eso Jesús nos está enseñando verdades que son opuestas a Génesis 3. ¿Y en qué verdades nos está basando? Nos está explicando cómo realmente es el amor de Dios. Porque si Adán hubiese sido bastante hombre, hubiera dicho como el hijo pródigo, he pecado contra Dios, entonces me voy a presentar y voy a pedir perdón. Posiblemente la historia sería diferente y Adán y todos sus descendientes seguiríamos viviendo en el Edén. Amén. Porque ¿qué hizo el hijo pródigo cuando pecó? Fue a donde su padre a reconocer que había fallado. ¿Y sabe qué le dijo? No me interesa que me vuelvas a poner como tu hijo, pero aunque sea, dame un espacio dentro de tu casa para que yo esté como uno de tus siervos ahí y pueda servir y trabajar para ti, porque yo no soy digno de ser tu hijo. Amén. Esa es lo que Dios espera de nosotros. Dios no quiere que vengas a culpar a que, ay, que este, que lo otro. No. Con ese corazón del hijo pródigo te arrepientas, te conviertas de todo corazón y le digas, Dios, he fallado, perdóname, no merezco tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. No merezco que me hayas mirado, pero tú, por tu amor y misericordia, me has recibido. ¿Y qué fue lo que hizo el padre del hijo pródigo? La Biblia dice que él lo esperó con los brazos abiertos y mandó a preparar banquete y diga, maten el becerro gordo, traigan anillo, traigan vestido, traigan la mejor sandalia, porque mi hijo estaba muerto y perdido, pero ahora lo tengo de nuevo aquí en casa. Así que mi amado hermano, nunca te olvides de esto. Dios siempre te estará esperando cuando tengas un corazón dispuesto a decir, he fallado, me he equivocado. Dios siempre va a tener sus manos abiertas para restituirte, para volver a recibirte y poner el anillo en tu dedo, nueva vestidura y darte una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Oh, las oportunidades de Dios son tremendas. Por eso el tiempo de gracia ya se termina, hermanos. Cuando comiencen los juicios de Apocalipsis, ya no va a haber oportunidad de salvarse. Es ahora. Ahora Dios sigue dando el perdón, tiene su gracia extendida para que la gente venga. ¿Y sabe lo que significa gracia? Regalo inmerecido. Entonces la salvación no la merecemos, pero Él nos vuelve a dar una nueva oportunidad y una nueva oportunidad, y nos sigue perdonando y nos sigue abrazando y nos sigue poniendo vestido nuevo y dando nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oh, dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Entonces el enemigo usa engaños para seducirnos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Proverbios 5:22. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ahora, meditemos un poco en esto. ¿Qué dice? Dice, prenderán al impío en sus propias iniquidades. O sea, cuando alguien falla, el mismo pecado se va a encargar de destruirte. ¿Estás entendiendo eso? Pues tú dices, ¿cómo que Dios perdona? Claro que sí, perdona. Pero a veces también el pecado tiene su consecuencia. Dios le perdonó su pecado a David, claro que sí, pero igual su hijo murió. ¿Y a cuántos dicen gloria a Dios? Uy, no sabía eso, pastor, ya ahora está sabiendo. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Por eso hay personas, hermano, que dicen, uy, pastor, yo no puedo salir del alcoholismo. Yo he conocido personas que a veces hablan y piden consejería y dicen, pastor, yo quisiera salir de este vicio, pero no puedo. ¿Te has encontrado con esa gente?
Pastor, ¿qué tengo que hacer? Mire, yo estoy batallando, yo quiero ir a la iglesia, estoy tratando de esforzarme, yo quisiera servir a Dios, pero de repente viene este vicio que me agarra y ¡pum!, me vuelve a hacer caer. Y así está. Ahora, ¿cuál es el tema, hermanos? Cuando uno conoce a Dios, tienes que dejar tu vida pasada. Hemos leído Efesios 4:22, que decía: conforme a la pasada manera de vivir, despójate. Y eso a veces tiene un proceso. Tú no creas que vas a venir a la iglesia y al siguiente día ya vas a estar cambiado. No, hay muchas cosas que procesar. Hay personas que dicen: yo me entrego al Señor hoy día que es jueves, mañana que es viernes ya estoy listo. Si Él me llama. No, hermano. Tiene que Dios renovar tu mente. Y eso se aprende estudiando la palabra, escuchando consejos. Eso se aprende siendo sabio por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú vienes con una mente, con un mundo de pecado, y no creas que en un día vas a cambiar. Es un proceso. Por eso la Biblia dice: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Ahora, tú de repente ves a esos cristianos ahí con corbata y tú dices: uy, este hermano que es espiritual, que es bueno, este hermano, uy, pero tú no sabes todo lo que Dios le ha tomado de tiempo formar a esa persona. Algunos, para entender, llevan 10 años en la iglesia y todavía ni entienden. Otros 5 años, otros 3 años. Yo recuerdo que cuando el Señor me tomó a mí, fueron 5 años de proceso. 5 años. Y mi pastor me agarraba duro, me decía: hijo, tú tienes que estar aquí. Le decía: pastor, es que a mí, yo estoy acostumbrado a llegar tarde, pero eso no va aquí en la iglesia, no puede ser flojo y irresponsable. Un día, hermano, recuerdo que estaba sirviendo a Dios ya 1 año. Y yo dije: ya hoy día no voy a ir al culto, que me rebelé. De repente me encierro en mi cuarto y me puse alabanza. Dije: aquí yo creo que está todo bien, escuchando alabanzas, leyendo la Biblia. De repente toca en mi cuarto mi pastor. Hasta mi cuarto se ha entrado. ¿Por qué no has ido, hijo? No, sinceramente, pastor, no he ido por flojera. ¿Para qué le he dicho eso, hermanos? Me ha agarrado de la oreja. Terrible. Me dijo: ¿quieres servir a Dios o no? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o la tuya? Esa frase me marcaron. ¿Quieres que Dios dirija tu vida o vas a caminar conforme a tu voluntad? Esas cosas me dijo mi pastor en ese día. Y entonces yo entendí que Dios realmente estaba formando mi carácter. Entonces después, ¿qué dije? Aunque llueva, aunque haga frío. Hermanos, en inviernos, allá en mi país, en Chile, hace frío terrible, hermanos. 5 o 6 grados bajo cero. Y ahí a veces a la iglesia van los fieles nomás, porque tienen que irse con estufas vivas, bien abrigados. Entonces yo le hice a Dios una promesa. Le dije: aunque llueva, aunque haga grados bajo cero, aunque hagan terremotos y temblores, voy a estar en tu casa alabando tu nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Esa es la actitud cuando Dios perdona tanto, porque la Biblia dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te ha perdonado tanto, entonces sírvele con todo el corazón. Tú no puedes tener un testimonio ahí: hermano, te cuento que Dios me sacó del alcohol, de las drogas, que casi me matan 5 veces, pero ahí vienes una vez a la semana. Estás como a medio triturar todavía. Porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces tú deberías estar más fiel que todos en la iglesia, predicando, enseñando, ayudando, colaborando, aseando, ayudando lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tú, cuando te acuerdas de tu testimonio, tú podrías pensar que yo tenía que estar muerto 4 veces, pero Dios me sacó de ahí 4 veces, no permitió que me maten. Entonces ahora la vida que tengo es para dársela a Dios, es para servir a Él, es para darle lo mejor a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, el que tiene mayor testimonio, mayor servicio, hermanos, mayor amor a la obra. Amén. ¿Y a cuántos dicen gloria a Dios?
Mire lo que dijo Jesús sobre el pecado. Juan 8:34, búsquelo ahí en su Biblia. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está usando la condición de esclavitud. Esclavitud. ¿Y qué significa un esclavo? Es una persona que no puede tomar decisiones propias, sino que está sometido a autoridad. Y en este caso el pecador, ¿a quién está sometido? A Satanás. Eso es lo que él busca con la tentación. ¿Qué quiere? Someterte para que tú hagas lo que él quiera. De repente nomás te pone un pensamiento y te dice mátate, y la gente se termina matando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estás esclavo del pecado. De repente te pone un pensamiento y te dice tú no sirves para nada, a nadie le importas, tómate nomás raticida y muérete. Y tú le haces caso porque estás ahí pegado al pecado. Entonces, hermano, cuando eres manejado por el Espíritu de Dios, no puede entrar el enemigo a hablar a tu oído, ni puede el enemigo entrar a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Una vez estuvo de moda, en los seminarios estudiábamos y decíamos la teología de los cristianos endemoniados. Y habían algunos que decían, en la iglesia no pueden haber cristianos endemoniados. Así decían algunos profesores. Y otros decían, sí hay cristianos endemoniados. Entonces, un día me recuerdo que un viejito vino, no era ni seminarista, pero dijo, saben que yo he abierto 30 iglesias y me he encontrado con tantos endemoniados, la mayoría son cristianos, dijo. Gente tibia. ¿Por qué usted cree que un tibio que está en la iglesia y después está fornicando está en la presencia de Dios? Pues está siendo esclavo del pecado. Y cuando le abre la puerta a Satanás, los demonios entran. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero diferente a un cristiano consagrado en ayuno, en oración, que se guarda, vive en santidad, ahí el diablo no puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Pero eres presa fácil al enemigo. ¿Cuándo? Cuando abres las puertas al diablo. Él anda como un león rugiente alrededor, dice la Biblia. Amén o no amén. Buscando a quien devorar. Si tú le abres, listo, se entra. Y después necesitas liberarte para poder servir a Dios. Ya digan amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso ves algunas personas a veces, ves algunas personas que a veces tienen adicciones, adulterio, pornografía, todos estos pecados que son tan terribles, hermano. Y tú dices, eso no debería pasar en un hijo de Dios, pero a veces pasa y afecta. ¿Y por qué pasa? Porque somos nosotros los que abrimos la puerta al enemigo. Te estoy enseñando hoy día cómo resistir la tentación. La tentación en el caso de Adán y Eva empezó primero por el oído y por la vista. Primero la serpiente astuta les habló, ¿sí o no? Y después que ya les había hablado, los hizo mirar el fruto y desearlo. Y tercero, ellos terminaron cayendo. Entonces, todas las tentaciones van a venir por el oído y por la vista. Cuídate. Cuídate, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? De repente estás en el trabajo. Yo trabajaba siempre y escuchaba a veces en mi trabajo compañeros de trabajo que decían, una vez uno me dijo, uy, tú, ¿cuánto tiempo estás casado? Yo le dije 2 años. Y me dijo, uy, pero a vos te falta por vivir, me dijo. ¿No te aburres vos de comer del mismo plato siempre? Me dijo. Yo tengo 6 mujeres, me dijo. Y se sentía orgulloso de eso. 6 mujeres, me dijo. Y un camino. Ahora, ¿cómo le hago? Me dijo, vos estás recién aprendiendo, de seguro te vas a aburrir de aquí a 2 años, a 3 años y vas a buscar otras experiencias, me dijo. Yo en mi mente decía que Dios reprenda al diablo. Sí, hermano. Si yo me casé con mi esposa es para ser fiel a Él hasta que la muerte nos separe. Porque el matrimonio no es un juego, es
hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y el diablo hablando ahí, hermano. Yo trabajaba con ese compañero 8 horas y tenía que andar escuchando. A veces lo llamaban por WhatsApp sus amantes. Y yo escuchaba esas cosas y decía, líbrame, Señor, ayúdame. Es difícil a veces cuando las tentaciones se te meten al mismo lado tuyo y tienes que estar 8 horas ahí con la tentación. Y de repente a tu mente entra y vienen ideas. Ay, medio que tienes razón. Resulta que un día sales de tu casa, justo te peleaste con tu esposa, hubo una discusión porque todos los matrimonios tienen, y allá el otro te dice, ¿ves? Por eso te dije, no vas a aguantar. Entonces el diablo usa personas. En este caso usó serpiente que estaba dentro de la creación, ¿sí?, para poder tentar a Adán y a Eva, y asimismo nos quiere tentar a nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? Aunque cueste, hermano, tapa tu oído, tapa tus ojos y dile a Dios, voy a esforzarme por ser fiel a ti, por guardar tus principios, por guardar lo que tú dices en tu palabra y no dar lugar al diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¡Gloria a Dios! A su nombre. De repente estás ahí en el internet navegando y te aparece una publicidad, una chica toda desnuda. Y tú dices, a ver, ¿qué será esto? Voy a mirar más información. Solo para informarme. Pero hermano, ahora es así, ¿sí o no? Yo hasta a mi hijito, de repente le estoy siempre controlando todo, porque a veces hasta en el YouTube te aparece el link de mujeres desnudas. ¿Ve? Sabe bien este también. Este sí que sabe. Entonces, hermanos, es así como la tentación está hoy día. Está a un clic de distancia tuyo. Amén o no amén. De repente estás viendo un video hasta cristiano. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Anterior estábamos viendo un tráiler con mi esposa para ir a ver al cine la película nueva que salió de Jesús. Y ahí entre medio salió una mujer. Y entonces, ¿tú qué puedes hacer? Busco el control, que el Señor reprenda al diablo. Así que, y no puedo apretar con el botón porque no estoy viendo el control, ¿no ve? No, yo sé que esa es mi debilidad, me aparto. Y le dije a mi esposa, agarrar el control, cambia. Para yo evitar ver y caer. Entonces, guarda tus oídos, guarda tus ojos, guarda tu corazón. En eso le demostramos fidelidad a Dios. Amén o no amén. En eso le demostramos fidelidad a Dios. ¿Y qué sucede cuando el enemigo ve que no puede? Entonces va a buscar otra área. Y va a decir, en esta área este hombre es fuerte, así que no puedo. Y va a ir buscando otras áreas y otras áreas. Así que tienes que prepararte, porque a veces las batallas que enfrentamos con el enemigo primero vienen como tentaciones y después vienen como batallas fuertes. Batallas espirituales. En una oportunidad yo tuve que enfrentar hasta brujería. Porque Satanás sabía que no podía enfrentarme en esas cosas que estoy diciendo ahora. Entonces él me estaba enfrentando a cosas más grandes. Y un día recibí una llamada de un pastor amigo y me dijo, dice el Señor que tengas mucho cuidado cuando salgas a la puerta. Están poniendo brujerías en tu casa. Y cuando tú salgas a la puerta, fíjate lo que hay para que no pises. Dios te está avisando. Y me recuerdo que un día abrí la puerta, estaba lleno de sangre ahí afuera. Mari vio. Y estaba Isaías pequeñito. Y yo me recordé lo que Dios me había dicho. Empecé a reprender al diablo. Después hemos lavado todo eso. Nunca un dardo del enemigo te va a llegar. Siempre Dios va a estar contigo, te va a guardar cuando tú haces su voluntad. Y Él va a aplastar en breve a Satanás, como dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre. Entonces tú te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios y Él te protege. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos ser libres de los engaños del diablo? Voy a usar 4 ejemplos, ya estoy terminando. Salmo 51, 1. Salmo 51, 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe lo que estaba pidiendo David a Dios?
después que él cayó con Betsabé, con la esposa de Urías, él escribió el Salmo 51 como un salmo de perdón. Es una oración de David. Y mira lo que dice: ten piedad de mí y borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mira lo que hace David. Cuando tú lees la historia de David en la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Y tú dices, ¿cómo un hombre adúltero, un asesino, un hombre terrible que mintió, hizo los peores pecados de la Biblia, es conforme al corazón de Dios? ¿Sabe por qué es conforme al corazón de Dios? Porque aunque pecaba, tenía el mismo valor para pedir perdón y más a Dios. Entonces, ¿tú quieres ser conforme al corazón de Dios? Aprende a pedir perdón a Dios, aunque llorando de rodillas, cuando falles. ¿Amén o no amén? Decía, yo reconozco mis rebeliones, verso 3, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lea el Salmo 51 en su casa, hermano, es tremendo. Ahí te va a enseñar por qué David era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que fallaba igual que nosotros, de carne y de hueso. Todos los hombres de la Biblia que estaban, Moisés falló a Dios, por eso no vio la tierra prometida. Josué también falló a Dios. Vas viendo los personajes de la Biblia, los discípulos de Jesús, muchos de ellos fallaron, hasta Judas. Pedro también falló, le contestó varias veces a Jesús. Entonces tú encuentras en la Biblia que no hay gente perfecta, pero sí encuentras aquí, en esta Biblia, que hay un Dios perfecto. Y cuando esta gente imperfecta se junta con el Dios perfecto, entonces puedes vivir en santidad y ser igual a Él. Como Él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús de Nazaret. Aleluya. Vamos a Mateo 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, ¿qué significa, pastor, este pasaje? Imagínate que vas por la calle y ves ahí, estás casado y estás viendo a una mujer, estás deseando. ¿Qué tienes que hacer? Sácate los ojos, vas a llegar sin ojos aquí el domingo. Y cuando dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtate. Uy, ahí sin ojo y sin mano. Imagínate, una iglesia entera sin ojo y sin mano. Y la gente del mundo, uy, ¿cómo manejaría los trufis? Digo yo. Si a veces hasta en el trufi van mirando allá a las mujeres como leones en caza, así. ¿A qué presa voy a cazar? ¿Sí o no? ¿A qué se refiere el texto de Jesús? No es literal que te saques el ojo o que te cortes la mano. Cuidado que tú llegues el domingo aquí, pastor, gloria a Dios por la palabra, vengo sin manos a servir a Dios. Me he cortado una pierna, pastor, gloria a Dios. No es literal, es figurativo. ¿Qué nos está enseñando? Nos está diciendo que el pecado tienes que arrancarlo de raíz. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos se conforman y dicen, pastor, el Señor me va cambiando de a poco. No, si tú quieres servir a Dios, de raíz. Si te es ocasión de caer el cigarro, corta el cigarro. Te es ocasión de caer la pornografía, deja de usar teléfono por un tiempo. Ya digan amén, hermanos. Te es ocasión de caer alguna cosa, lo dejas por un tiempo hasta que aprendas a dominar tu cuerpo. Mejor te es entrar sin un ojo, como dijo Jesús, o sin una mano, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya, dale fuertes palmas de alabanza al Señor Todopoderoso. Gálatas capítulo 5, verso 1. Ahora el texto que Jesús usó dice, mejor te es entrar sin un ojo y sin
¿Sin qué cosa? Algunos teólogos que estudian la Biblia enseñan de que ese texto se refiere a la masturbación. El ojo y la mano. Así que cuidado los jóvenes que están aquí. Digan aleluya. Gloria a Dios. Están calladitos todos. Ojo y mano, cuidado. Gálatas 5:1, ¿lo tenemos? Ya, damos lectura. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con este texto termino, hermano. ¿Qué es lo que nos recomienda el apóstol Pablo para no caer en las trampas o los engaños del enemigo? ¿Qué nos recomienda el apóstol Pablo? Que estés firme. ¿Y qué es eso? Es una milicia. Firme en la milicia significa que tú estás firme en la obra, firme en la oración, firme congregándote, firme viniendo a Dios, firme en el estudio de la palabra, firme en el ayuno, firme en la oración. Porque cuando estás firmes en la libertad que Cristo te ha dado, no vas a volver a caer a la esclavitud del pecado. Imagínate personas que han sido libres y vuelven a la esclavitud. Ahora, cuando está usando este texto Pablo, lo estaba estudiando esta mañana, me pareció muy interesante. El apóstol Pablo, hermanos, se rodeaba en su contexto de siervos y de esclavos. El contexto que usaba Pablo. Entonces, cuando él está hablando sobre el yugo de la esclavitud del pecado, imagínate una persona que estaba esclava al pecado. Solo se puede salir de esa esclavitud a través de la sangre de Cristo. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora esa persona con la sangre de Cristo es libre. En el contexto de Pablo, hermano, para tú poder dejar de ser esclavo, tenías que pagar miles y miles de dracmas o de la moneda de ese tiempo para poder dejar de ser esclavo. Y alguien tenía que comprarte como esclavo y te llevaba a su casa, te hacía trabajar gratis. Y tú, para poder liberarte de eso, tenías que pagar lo que había pagado. Digamos, a mí me venden una persona y me dicen, esa persona vale $5,000. Yo le compro a esa persona, lo llevo a mi casa como esclavo, lo hago trabajar, y de repente esa persona me dice, quiero liberarme. La única forma de liberarse es que mi esclavo me devuelva los $5,000. Ese es el contexto de Pablo. Entonces, ¿cuál es el tema del pecado? ¿Sabes quién ha pagado tu deuda? Jesús. Tú tenías que pagarla, eso dice Romanos 3:23. Tú tenías que pagar esa deuda, pero Él se puso en la cruz, derramó su sangre para pagar tu deuda. Y a través de ese sacrificio, Él te ha hecho libre de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Él te ha hecho libre de la esclavitud. Te ha liberado de esa esclavitud. Ahora imagínate estando libre. ¿Con qué objetivo te vas a volver a ser esclavo? Pero hay gente que lo hace. Hay gente que no piensa bien. Y ya siendo libre, se vuelve a ser otra vez esclavo. ¿Y qué necesitas? Otra vez la remisión de pecados. Es terrible. Quiero abrir el altar en esa noche y quiero pedirte que oremos de rodillas. Y que tengamos un tiempo donde de todo nuestro corazón pidamos perdón a Dios. Si tú has fallado, si tú has dejado esa libertad que Él te dio por una esclavitud otra vez de algún pecado. Y hay pecados ocultos que aún no se manifiestan a veces. Pero yo sé que la sangre de Cristo en esta noche te va a liberar. Y si tú vienes al altar del Señor con toda tu fe, usando estos minutos que vamos a tener aquí, pero tú vienes con toda tu fe en esta noche y le dices, Señor, perdóname, he fallado, me he equivocado, no he hecho lo correcto. Yo sé que el Señor en esta noche te levanta, en esta noche te restaura. Y este día vas a salir de aquí hecho una nueva criatura por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Bien. Voy a pedir, hermano Carlitos, que me ayudes aquí una adoración. Venga, hermano, al altar del Señor, venga. Todos necesitamos venir al altar del Señor, porque la Biblia dice que todos pecamos, todos fallamos.
Y en esta noche, ven a la presencia de Dios y dile: Señor, he entendido esta palabra. A partir de hoy, Señor, ya no vuelvo a la esclavitud del pecado. A partir de hoy voy a vivir consagrado para ti, Señor. A partir de hoy quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero ser el mismo de siempre. Ya no quiero vivir en el pecado, cayendo, entrando, saliendo. Ahora quiero, Señor, consagrarme completamente a ti. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a vivir en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Ayúdame a ser fiel a ti, Señor. Purifícame en esa noche, Padre. Lávame más y más de mi maldad. Reconozco, si en esa noche estás ahí de rodillas, dile: reconozco que he fallado. Reconozco que me he equivocado. Reconozco y te pido perdón. No eches la culpa a nadie. Solamente dile a Dios: he fallado. Me he equivocado. Algo está pasando conmigo, que en vez de hacer el bien estoy fallando. Que en vez de buscar tu voluntad, en vez de buscar tu presencia, en vez de acercarme a ti, me alejo. Algo está pasando conmigo. Ayúdame, Señor. Levántame en esa noche. Ya no quiero estar preso del pecado otra vez. Ahora quiero disfrutar la libertad que tú me has dado. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.